En primer lugar, tendremos la charla de Carlos Molina, representante del Plan Agropecuario. El título de la charla es El escenario ganadero y los resultados de las empresas, un destilado. Carlos Molina Richetto es casado desde hace 34 años con Jenny, tiene 2 hijas, Agustina y Manuela, es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, Uruguay, cuenta con una maestría en gestión de empresas agropecuarias de la UDELAR, es técnico del Plan Agropecuario, desempeñándose en el área de gestión de empresas ganaderas y desde 2017 es director general del Plan Agropecuario. Es también profesor adjunto en gestión de empresas agropecuarias de Facultad de Agronomía de la UDELAR, desde 1995. Así que con esto te damos la palabra, Carlos. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, ya estamos saludados. Es un gusto nuevamente estar por acá, compartiendo con el público presente y también con el público que está mirándonos por streaming. Vamos a hacer una breve presentación de algunos resultados de empresas ganaderas del año 21-22 y una también breve mirada de cómo viene el 22-23, que ya tiene más de 5 meses de transcurrido. La base de esta información son las carpetas verdes que el plan monitorea desde hace más de 20 años. Los contenidos van a ser, bueno, ¿qué pasó en el entorno de las empresas en el 21-22, donde los productores tomaron decisiones? Ese entorno está compuesto por qué pasó con el crecimiento del pasto, los precios, las relaciones de precios, y después vamos a ir brevemente a los resultados de las empresas. Esto ya es pasado, pero sin duda que es importante. Y después una breve mirada al 22-23, que básicamente es en lo que estamos centrados en esta tarde de hoy, ¿verdad? Mirar un poco cómo venimos y sobre todo las perspectivas de este año que como decía, ya tiene casi la mitad de su recorrido transcurrido. ¿Cómo fue el crecimiento del campo natural? El Plan Agropecuario de hace unos cuantos años tiene un programa de monitoreo de crecimiento de pasturas a través de un satélite que nos dice cuánto crece el campo natural en kilos de materia seca por hectárea por día. Y lo que podemos ver fundamentalmente, si nos focalizamos, todo lo que nos vamos a focalizar en lo que tiene que ver con ubicación geográfica es acá en el este, ¿verdad? Por más información de este tipo hay otras presentaciones que abarcan a todo el país. Esto lo que nos muestra es, la gráfica azul es el crecimiento en Sierras del Este, julio-octubre de 2022, y la gráfica roja es el promedio histórico de los últimos 22 años. Lo que podemos ver es que en las 2 últimas primaveras-verano, 2021 y 21-22, el crecimiento fue por debajo de un año promedio. Sin duda que eso agrega una complejidad adicional a los productores ganaderos. Tuvimos 2 eventos niñas, más o menos intensos, más o menos heterogéneos, pero eso marcó, medido a través del crecimiento satelital y también si uno mira otras fuentes de información como el INIAGRAS, que hubo menos crecimiento de pasto, hubo más afectación a las pasturas que en un año normal, en estas 2 estaciones que además son clave para estos productores, al menos que nosotros monitoreamos, que son productores que fundamentalmente realizan su producción sobre campo natural. No quiere decir que no tengan mejoramientos, pero la base de la alimentación de sus haciendas es el campo natural. Entonces, 2 secas consecutivas durante las primaveras y el verano es algo que complica bastante la producción. Sin profundizar demasiado, porque va a haber después una charla más específica de esto, pero hay que darle un poco el contexto a los precios, ¿verdad? Y para darle contexto a los precios, lo que tenemos que mirar es el precio de la exportación que el Uruguay logró por la carne vacuna, y lo que vemos acá, la tecnología está jugando una mala pasada porque la idea es que salgan las gráficas por año y salen todas juntas, pero bueno, la línea roja es 2021, la línea verde es 21-22, el 21-22, que es el año que estamos mirando, el precio exportado promedio fue 27 superior que el promedio del año anterior. Sin duda que eso va a marcar los precios de las haciendas que van a recibir los productores. La industria exportó a casi $5.000 promedio contra $3.800 que había exportado el año anterior. Eso la industria se lo pasa a los productores y lo vemos a partir de este gráfico. Este gráfico es un gráfico de largo plazo, como nosotros entendemos que hay que mirar la ganadería, no solamente el año anterior. Esto arranca en el año 90 y va hasta el ejercicio 21-22, son 32 años de precios.
La línea azul es el ternero, la línea roja es el novillo, y lo que vemos es un crecimiento en el último ejercicio importante que hace que el ejercicio 21-22 versus el promedio de los últimos 20 años en plata corriente, el ternero vale 55% más, el novillo vale 70% más que el promedio de los últimos 20 años. Y en moneda constante, el ternero vale 22% más y el novillo vale 32% más en dólares constantes. Si achicamos el promedio y miramos los últimos 10 años, el ternero vale 18% más en este 21-22 y el novillo vale 29% más en este 21-22 que acabamos de terminar. Es decir, el 21-22 fue un año excepcional de precios, marcado por la exportación que consiguió precios récord de casi $5.000 durante todo el ejercicio. Eso sin duda que marca la mirada de corto plazo que vamos a ver ahora, el ejercicio 21-22 de precios realmente excepcionales. Esto es, el novillo en cuarta balanza, la línea roja el 21-22, la línea azul el 20-21, todo el año el novillo gordo valió más que el año inmediato anterior, precios inéditos de más de $5 en cuarta balanza. Durante todo el ejercicio los precios fueron superiores a todos los años anteriores, entre 25 y 53% por arriba, el promedio fue 37% por arriba, $4,69 en cuarta balanza. Y ahí lo que vemos es la diferencia porcentual, que se ve más claro que en los dos gráficos, 21-22 respecto a 20-21. Todo el año de 23-24% para arriba la diferencia del 21-22 sobre el año anterior, que era superior al año anterior. Si miramos el valor de la reposición, mirando una categoría, los terneros, dólares por kilo en pie, una mirada también de corto plazo, solo el ejercicio, también el 21-22 marca una diferencia sustancial con los precios anteriores, valores entre 8 y 26% por arriba, y en la zafra de terneros, ahí entre finales del verano y el otoño, entre 30 y 35% por arriba del año anterior. En promedio, el precio es 21% superior, $2,76 habíamos dicho antes, y esa es la diferencia porcentual 21-22 versus 20-21, donde la zafra es donde se ve la mayor diferencia. Lamentablemente la lana no acompaña y ya lo sabemos. Acá tenemos un gráfico de largo plazo del 2000 al 2022. Las lanas más finas, la línea roja, las lanas medias, la línea verde, las lanas gruesas, la línea negra. Si nos focalizamos en el último periodo, en 22 años, la lana Corriedale cae 7%, mientras que la merino se multiplica por 3,5 veces en 22 años. Y en el ejercicio 21-22 no es esto ya es esta zafra, es el punto anterior. En el ejercicio 21-22 la lana Corriedale cae 35% y la lana merino cae 17%. Si lo pasamos a plata constante, en 22 años en pesos constantes, como dólares, el Corriedale cae 45% en 22 años, mientras el merino crece al doble. Es decir, hay una diferencia sustancial en el comportamiento de la fibra más fina contra la fibra más gruesa, eso ya lo sabemos. Esto lo único que hace es cuantificar y bueno, mostrarnos ese impacto. En el ejercicio 21-22, en plata constante, caen, dependiendo de las finuras, entre 34 y 16%. Es decir, es un año muy bueno para la venta de carne, tanto vacuna como ovina, no vamos a mostrar la ovina porque Bruno no nos da tiempo, y es un año malo para las fibras, desde el punto de vista de los precios. La otra variable que juega es el dólar en los resultados de las empresas. No es determinante, pero juega. El 2021 es el gráfico de la izquierda, los cuadraditos rojos, el 21-22 son los cuadraditos naranjas. El dólar pierde valor frente al peso promedio 9% en el ejercicio. Eso no es bueno para las empresas ganaderas. Y es más malo aún porque se asocia con una inflación que está relativamente controlada, pero anda entre 7,5 y 9,5. Arranca en 7,5 y termina en 9,5 en el ejercicio. Esa combinación de dólar que baja e inflación cerca del 10% hace más complejo aún las decisiones y los resultados de las empresas. Es una asociación bien negativa para los resultados de las empresas. Lo otro que nosotros miramos bastante y le damos bastante importancia es a las relaciones de precios.
Los productores no tienen dólares para comprar insumos, el dólar es un medio de cambio, lo que tienen son productos, sus productos, carne de vacuno, carne de lanar, lana. Veamos algunas relaciones de precios. El gasoil, décadas y ejercicios. Lo azul es el kilo de novillo, cuarta balanza, lo naranja, kilos de ternero en pie, vivo en pie. Para comprar 100 litros de gasoil. Las tres primeras barras son décadas, las dos últimas son ejercicios. Las cuatro primeras décadas, perdón, las dos últimas ejercicios. El gasoil se abarata en términos relativos, está más barato incluso que en la década del 90, en este ejercicio ya venía abaratándose en el ejercicio anterior y este año se termina de abaratar, es de los valores mejores en términos de intercambio de los últimos 30 años. Es una posición favorable tanto si miramos el corto plazo como si miramos el largo plazo. O sea, el gasoil se abarata. ¿Esto quiere decir usemos gasoil descaradamente? No, quiere decir que si mi sistema de producción se potencia con el uso de gasoil, bueno, la relación de precios es conveniente. Y después veamos otras relaciones de precios. Recordemos que fue un año excepcional de precios de Hacienda, pero veamos las relaciones de precios. La barra naranja es el ejercicio 2022. Urea, glifosato, todas flechas para arriba, es decir, a pesar de la valorización del precio de las haciendas, los insumos se llevan más producto que en años anteriores. Las barras de la izquierda son novillo, las barras de la derecha son ternero, para los que están un poco más lejos y no ven. Fosfato diamónico, flecha para arriba. La única que es una flecha ahí para abajo, media estable, es la ración de 15% de proteína en kilos de ternero. Después, los insumos, excepto la ración, hasta incluso se duplica la cantidad de kilos necesarios para comprar este tipo de insumos cotizando en dólares, ¿verdad? A pesar del fuerte crecimiento del precio de la hacienda. Si vemos las pasturas, pasa muy parecido, hectárea de raigras para arriba, la hectárea de pradera para arriba, tanto en kilos de novillo como en kilos de ternero. También se encarecen las pasturas en este ejercicio 21-22. En el largo plazo las pasturas se abaratan entre 10 y 20%, depende de qué pastura veamos y hasta qué año midamos, pero en el corto plazo reciente, a pesar del fuerte crecimiento del precio de la hacienda, reitero, las relaciones de precios se desacomodan contra estos insumos o inversiones, depende de cómo las queramos mirar. Esto es la mano de obra. La mano de obra en este último tiempo se abarata, este es el salario del peón en kilos de ternero y en kilos de novillo, en este último tiempo se abarata, pero si miramos una mirada más de largo plazo, se duplica o hasta se triplica dependiendo del kilo de producto que veamos. Y lo último, la canasta familiar, una canasta de una familia tipo, 4 personas viviendo en la ciudad, cada uno vive como vive, pero esto lo usamos para usar un parámetro que se mantiene durante los últimos 32 años, es la misma canasta, mientras la canasta en los últimos 30 años, más que se duplica, se multiplica por 2,5 veces en dólares, de 1.000 a 2.500, en kilos de producto, con alguna oscilación se reduce en el largo plazo y en el corto plazo también se acomoda en el último ejercicio. En 20 años se abarata en el entorno del 30% en kilos. Entonces, un clima que juega en contra nuevamente, con tercer primavera-verano con dificultades, precios de hacienda inéditos por lo elevados y por el comportamiento creciente permanente durante todo el ejercicio prácticamente, salvo un pestaneo ahí en noviembre-diciembre. El dólar retrocede, la inflación crece, los precios de insumos también con comportamiento creciente y sostenido, a punto tal que muchas relaciones de precios, algunas las vimos, otras no, se desacomodan, se acomoda el gasoil, la ración y la canasta, el resto se deteriora. Más allá de las variaciones, a la fiesta de precios de Hacienda aparece un colado que es los precios de los insumos. Veamos qué pasó con las empresas rápidamente. Empresas del este, información generada a partir del monitoreo de empresas ganaderas conocido como carpeta verde del plan. Agradecemos a los técnicos y a los productores que comparten la información con nosotros. Nos focalizamos solo en el este, sobre sierras del este y las colinas del este están esas empresas.
No vamos a mirar las otras, ya hay una presentación en el canal YouTube del Plan Agropecuario, aquel que quiera verlo, pero hoy solo nos focalizamos rápidamente en estas empresas, primero Ciclo Completo del Este y después Criadoras del Este. Las Ciclo Completo del Este son, en promedio, 1.100 hectáreas de superficie, con 18% de mejoramientos, así son las empresas, tiene una dotación relativamente estable, fundamentalmente vacuna. Crece la marcación en este año, a pesar del efecto climático adverso, crece la marcación y se ubica en 81% la marcación de vacuno. También crece la señalada lanar, se ubica en 90%. La tasa de extracción permanece alta en estas empresas, 45% en kilos, es lo que se saca del establecimiento. Y crece la productividad, a pesar del evento climático adverso. La productividad, luego de caer 2 años, en este año crece, llega a 98 kilos de carne vacuna y a 107 kilos de carne equivalente. Estamos lejos todavía de los 120 kilos que producían allá por el 2018-2019, que fue el mejor año, el último mejor año desde el punto de vista climático. Pero a prestar atención, a pesar del clima, la productividad en estos productores crece. También crece el precio del vacuno y del lanar, del vacuno 24%, del lanar 60%, cae el precio de lana que venden estos productores, que es lana Corriedale. Y los resultados finales, crece el producto, hay más kilos y hay más precio, crecen también los costos, hay seca, pero también hay más precios de insumos, fundamentalmente. La seca hace encarecer la producción, pero los precios de insumos juegan, y los precios de cuando hablo de insumos hablo en general, servicios también. 23%, nunca habían crecido tanto los costos en estas empresas de un año a otro, este año crecen 23%. No obstante, por los precios y por la mayor productividad y por la diferencia de inventario, los resultados de estas empresas crecen, bueno, $133 de ingreso de capital y $103 de ingreso neto para aquellos que pagan renta. De 73 a 133 casi se duplica el resultado, ciclo completo. Las criadoras son un poco más pequeñas en superficie, 600 hectáreas, casi 20% de mejoramientos, dotación estable también. También crece la marcación vacuna y se destacan por una buena marcación estas empresas, 80% de marcación. Las vacas entoradas por hectáreas, un número elevado, si uno mira el entorno, 0,4 vaca entorada por hectárea es un número destacado. Y la productividad también crece, tuvo un bajón por los 2 años anteriores, pero en este año crece, todavía no llega a los valores pre-2 niñas, pero crece, llega a 92 kilos de carne vacuna por hectárea y 101 kilos de carne equivalente. También crece el precio vendido, o sea, más producción y más precio. 2.41 es un 24% más de la canasta de vacunos que el año pasado, 2.10 es un 40% prácticamente más que la canasta de ovino vendido que el año pasado. Y también venden Corriedale, la lana cae casi 20%. Pero los resultados también crecen, a pesar de que los costos crecen, los resultados de estas empresas empujados por el precio del vacuno, por el precio del ovino y por la mayor productividad en kilos, crece el producto, también crecen los costos, 14%. Se acomoda un poquito más incluso la relación insumo-producto y el ingreso de capital pasa de 70 a 129, casi se duplica, y el ingreso neto pasa de 50 a 106, más que se duplica aquellos que pagan renta. Las rentas andan en el entorno entre 74 y 85 dólares por hectárea efectiva arrendada. Esa es la productividad de todas las empresas, que tiene, a pesar de la intervención de los productores, tiene las oscilaciones de las secas, pero crece igual 5% en promedio en este ejercicio. Y este es el resultado de todas las empresas, en plata corriente y en plata constante. Lo celeste es plata corriente, lo verde es plata constante. Es el mejor ejercicio de los 21 años que tenemos, tanto en moneda corriente como en moneda constante. En moneda corriente es 130% más que el promedio y 67% más que el año pasado. Y en pesos constantes es
74% más que el promedio. Es inédito este resultado para este núcleo de empresas, siempre hablando de este núcleo de empresas. El precio es determinante, pero la productividad creciente también juega en estos mejores resultados. Entonces, el ejercicio no es favorable desde el punto de vista climático. A pesar del clima no favorable, los productores logran más productividad, cae el dólar, la inflación está entre 7,5 y 9,5, lo dijimos, fuerte crecimiento de los precios del ganado, inédito, también crecen los costos de producción, inédito el escalón ese que pegan de casi 20% en promedio respecto al año anterior, eso es inédito en estas empresas, y es el mejor resultado de los 21 años de este núcleo de empresas que participan del programa de monitoreo. Se repiten aspectos clave que nosotros insistimos bastante desde el plan, que caracterizan, más que a las empresas, a los que están delante de las empresas, a los productores, y que les permiten tener empresas que responden mejor a ambientes favorables y resisten más a ambientes desfavorables y cambiantes. Con formas diversas, por supuesto, pero hay algunas líneas en común, hay algunos tips en común. Por ejemplo, no hay una decisión que sea la decisión, sino que hay una secuencia de decisiones, una secuencia de medidas que hacen que estas empresas tengan esa capacidad de aprovecharlo mejor y resistir ante escenarios desfavorables, medidas que se toman con información, medidas que se toman a tiempo, es decir, hay una gestión global del establecimiento. Trabajan con pasto, gestionan el pasto, y esto es favorable desde varios puntos de vista, están menos expuestas al clima, son más saludables desde el punto de vista del ambiente porque capturan más carbono, capturan más agua de lluvia, que hay menos agua de lluvia, pero capturan más agua de lluvia porque hay más pasto, y sobre todo están menos expuestas a las variables climáticas. No quiere decir que no las afecte, pero están menos expuestas. El ganado está saneado con la sanidad correcta. Hay una combinación de tecnologías de procesos y de tecnología de insumos inteligentemente utilizadas, ambas tecnologías. Por supuesto que para aplicar tecnologías de proceso y tecnologías de insumo y gestionar el pasto y manejar el ganado, hay que tener la infraestructura básica resuelta, agua, sombra, subdivisiones, si no es imposible. Y estas empresas van en un camino hace años de mantener la infraestructura básica en condiciones para poder manejar bien el pasto y el ganado. Un productor y sus colaboradores capacitado, informado, con evidencia para tomar decisiones. Y además comparten, reflexionan con sus pares, participan de lo que nosotros llamamos comunidades de práctica. Con otros productores participan de discusiones para tomar decisiones. El plan tiene 7 grupos de WhatsApp que nuclea más de 1.500 productores, y ahí se dan unas muy ricas discusiones que apoyan la toma de decisiones de estos productores que están mejor posicionados que otros. Y entonces esos tips generan empresas con más capacidad de adaptación, más sustentables, más resilientes, y desacoplan la falta de lluvia con la falta de pasto. No quiere decir que el que no llueva no las afecta, por supuesto que las afecta, pero no las afecta inmediatamente porque trabajan con más pasto. ¿Cómo comienza el 22-23? Y ya termino. Lo del pasto es repetitivo de años anteriores, no precisa que se los diga. Si bien ahora, últimamente, en estos últimos días, capaz que mejoró acá la zona, lo que nos dicen la tasa de crecimiento medida a través del satélite, que está por debajo del promedio histórico, otra vez, otra primavera complicada, tercera y en algunos lugares cuarta primavera complicada. El dólar, otra vez la misma película, el dólar por debajo del año pasado. La línea roja es el dólar de estos primeros 5 meses, la línea lila es el año anterior. El dólar viene perdiendo, si miramos noviembre 22 respecto a noviembre 21, 9,7% de su valor. Y la inflación sigue con cierta estabilidad entre 8,5 y 9,5, bajó un poquito este mes pasado, pero anda ahí. El dólar pierde valor frente al peso y la inflación sigue en esos mismos valores que el año anterior. Los precios de exportación comienzan bien y recién en noviembre caen por debajo del año anterior, del 21-22, pero comienzan muy bien, comienzan en el entorno de los $5.200 y vienen lentamente bajando. Si nosotros miramos este periodo
en años anteriores, en el 2021 la diferencia con el precio del novillo fue 13,5%, en el 21-22 fue 5,5%, y en este 22-23, en ese mismo periodo, la diferencia de la carne exportada versus el precio del novillo fue de 15% por arriba. Es decir, la diferencia es mayor en este ejercicio, en estos primeros 5 meses, a favor de la carne exportada versus el precio del novillo pagado de los productores que en los últimos 2 años anteriores. Recién en noviembre, decíamos, el precio pasa por abajo del año anterior. ¿Qué pasa con la hacienda? Eso es si miramos julio-noviembre, julio 21, noviembre 22, todo corrido. El ejercicio termina ahí y casualmente cuando termina un ejercicio empieza el otro. Y este ejercicio 22-23 empieza con estos valores, descendiendo. Si los comparamos con el año anterior, los peores meses son octubre y noviembre, que hay caídas entre 17 y 23% respecto al mismo mes del año anterior. Pero los 3 primeros meses la caída no fue así. Recién octubre, noviembre y por supuesto esta semana de diciembre están por debajo de los valores del año anterior. En promedio, julio-noviembre hay un 3,7 por abajo en este ejercicio que en el año anterior. Por supuesto que si yo comparo mes a mes, los peores meses son octubre y noviembre, y con el ternero pasa algo que no es parecido. En realidad el ternero casi no pierde valor promedio respecto al año pasado. Es más, el promedio julio-noviembre del ternero crece 15%. El peor mes es octubre, donde hay una caída del 6%, pero se recupera enseguida por las lluvias, que es este valor acá. Enseguida se recupera por la ocurrencia de las lluvias que no habían ocurrido antes. Y las relaciones de precios también siguen con la misma flecha para arriba. Gasoil cambia incluso, verdeo de verano, destete precoz, ración de destete precoz, afrechillo de arroz, todas relaciones que se deterioran julio-noviembre 22 comparado con julio-noviembre 21, se deterioran las relaciones de precios por esa caída de los precios de la hacienda y porque los insumos no se reacomodan de esa forma. Lo mismo pasa con el fosfato diamónico y lo mismo pasa con la canasta familiar. Se desacomodan las relaciones de precios en estos primeros 5 meses. Entonces, termino. Luego de un 21-22 muy bueno, empieza complicado el 22-23. Un pronóstico niña que se efectivizó, dejó de ser un pronóstico, prácticamente perdida la primavera, en algunos lugares la tercera, en algunos lugares la cuarta. La hacienda gorda retrocede en su valor, los insumos aún no, deteriora las relaciones de precios. Una información de importancia que contribuye a ver cómo se puede enfrentar la situación actual y qué nos espera para el 22-23 es qué pasó con el ingreso extra del 21-22, si es que lo hubo, ¿verdad? En estas empresas al menos en promedio lo hubo. Se recuperó la caja, se recuperó el fondo de reserva tan necesario para cualquier empresa y más para una empresa ganadera. Se hicieron inversiones postergadas en esa tan necesaria infraestructura básica para manejar mejor el ganado, para manejar mejor el pasto. O era diferencia de inventario y ya no existe, porque si no la realicé, la diferencia de inventario que yo gané no existe más porque el precio bajó. ¿Qué pasó? Dependerá de cómo yo responda a esa pregunta, cómo estoy posicionado frente a esta 22-23, al menos desde el punto de vista financiero y de mejoras o no en la infraestructura básica. Hay que tener claro siempre hay que tener claro que los precios excepcionales no son para siempre, no son para siempre. Estos escenarios cambiantes de un día para el otro o en muy corto plazo refuerzan nuestra propuesta de trabajo, de cada empresa tener su diagnóstico de cuál es su situación financiera, de cuál es su situación de la cantidad de pasto, de la oferta de pasto y de la demanda de pasto, y cuál es su situación también económica, no solo financiera. Esto de medir, de planificar, de gestionar es un proceso, entonces aquel que está metido en él lo tiene como una rutina más en su empresa, aquel que no está metido en ese proceso de gestionar, de medir, de planificar, de tomar decisiones con evidencia empírica, de tomar decisiones con información y anticipadamente, bueno, es bueno de arrancar ese proceso y el que ya está metido, bueno, reforzar ese proceso de gestionar globalmente el establecimiento, mirando todos los aspectos.
no existe, les decía hoy antes, la decisión, sino que es una serie de decisiones, una secuencia de decisiones. Y yo no sé cuál va a ser el resultado en este 22-23, si van a ser $150 de ingreso de capital, o si van a ser $70 o 40. Pero lo que sí sé es que aquellas empresas que gestionan mejor el pasto, que toman decisiones con información y que están con capacidades desarrolladas en sus empresas para enfrentar escenarios adversos y cambiantes, les va a ir mejor que aquellas que no están preparadas. Eso estoy seguro, porque la información objetiva que nosotros tenemos nos permite afirmar, sin ningún lugar a dudas, eso. El plan dispone además de unas herramientas muy sencillas para planificar el uso del pasto, para presupuestar, se llama índice de plato de comida, para presupuestar la oferta y la demanda de pasto, eso nos posiciona mejor. Y otra serie de herramientas que apoyan a la toma de decisiones, además de los grupos esos de intercambio que yo les decía. Así que el plan siempre está dispuesto y está con información y herramientas disponibles para seguir acompañándolos. Muchas gracias.